Una millonaria ve a su exmarido con gemelos decorando la recepción de su boda, y esto sucedió el encuentro impactante en la suntuosa Villa Bellagio, donde el aroma de rosas blancas y el tintineo de las copas de cristal competían con la suave melodía de un cuarteto de cuerdas. La atmósfera era de puro éxtasis. Isabel Montecristo, magnate tecnológica y reconocida filántropa, estaba a punto de sellar su destino con Robert Faulkner, influyente diplomático británico. A sus 38 años, Isabella había construido un imperio digital desde cero, superando la adversidad con una determinación férrea y una inteligencia aguda. Su matrimonio con Robert no solo fue una unión de corazones, sino también una fusión de legados y propósitos, prometiendo una nueva etapa de estabilidad y felicidad que tanto anhelaba tras un pasado tumultuoso. Cada detalle de la ceremonia, desde el encaje francés de su vestido de Vera Wang hasta la orquesta sinfónica ensayando discretamente en el salón principal, reflejó la perfección que Isabella buscaba en todos los aspectos de su vida. La recepción, un espectáculo en sí misma, había sido confiada a una nueva empresa de eventos que prometía innovación y exclusividad, algo que Isabella, con su pasión por los talentos emergentes, había aprobado personalmente. Ella estaba en el apogeo de su felicidad, caminando por el pasillo adornado con flores, con la cola de su vestido arrastrándose suavemente sobre el mármol pulido, mientras los invitados más distinguidos del mundo esperaban ansiosamente el comienzo de la celebración. El elegante bullicio de la recepción dio paso a una extraña sensación, una premonición escalofriante que hizo que Isabella se detuviera en el umbral del salón principal, recorriendo con la mirada la estancia. Su corazón, antes sereno y feliz, empezó a latirle con fuerza. Recorrió con la mirada las mesas adornadas con exuberantes arreglos florales y de repente, una figura familiar entre el equipo de decoración le dejó sin aliento. No podía ser. Sus ojos se abrieron de par en par, fijándose en un hombre de espaldas a ella, inclinado sobre un arreglo floral particularmente intrincado. La silueta, la forma en que sostenía las flores eran inconfundibles. Daniel Costa, su exmarido. Aquel a quien no había visto en casi una década, desde la dolorosa y pública separación que sacudió su vida y a la prensa. Antes de que pudiera siquiera procesar la imagen del hombre que encarnaba uno de los mayores dolores de su pasado, él se giró y una segunda impresión la golpeó con la fuerza de un trueno. Junto a él, ayudándolo a colocar un pesado jarrón, había dos pequeñas figuras idénticas, de cabello color miel y ojos grandes y curiosos, mellizos. El pequeño Daniels, reproducido en miniatura, con la misma barbilla hendida y el mismo tono de cabello castaño claro que conocía tan bien. Una oleada de náuseas la invadió, seguida de un mareo abrumador. Su visión se nubló y el mundo a su alrededor parecía girar. ¿Cómo era posible que Daniel, su exmarido, estuviera allí, en la fiesta de su boda, trabajando como decorador? ¿Y con niños? La escena era surrealista. Una representación de una pesadilla que nunca imaginó que experimentaría despierta. El silencio que siguió a su parálisis fue ensordecedor. Isabella sintió que las miradas de los invitados se volvían hacia ella, hacia el punto fijo donde estaban fijos sus ojos. El elegante murmullo se convirtió en susurros conmocionados y algunos incluso señalaron discretamente en dirección a Daniel y los niños. Sus rostros, una vez sonrientes, ahora mostraban expresiones de confusión y curiosidad. Isabella sintió que la sangre se le escapaba del rostro, el calor del salón reemplazado por un frío glaciar. Daniel, percibiendo la atención, levantó la vista y sus miradas se encontraron. No había sorpresa en sus ojos, solo un destello de algo que ella no pudo descifrar, tal vez un desafío velado, tal vez melancolía, o tal vez, y la idea la aterrorizó, una intención calculada. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba, continuaron manipulando las flores con la inocencia que solo la infancia permite. Todos cayeron en la cuenta. No era solo su exmarido, sino su exmarido con 2 hijos, trabajando en la fiesta de bodas de la mujer que una vez amó o creyó que ella amaba.
La tensión era palpable, cortando el aire como una navaja. Isabella sintió la garganta seca y la respiración le abandonó. La música del cuarteto de cuerdas sonaba como un lamento lejano. Y lo que se suponía sería el día más feliz de su vida se convirtió en un circo de horrores bajo la atenta mirada de cientos de personas, todas esperando la siguiente escena de este drama inesperado. Ver a Daniel y a los niños en la fiesta de su boda sumió a Isabella en un torbellino de recuerdos dolorosos. Un viaje forzado al pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Ella y Daniel se conocieron en los vibrantes pasillos de la Universidad de Stanford, jóvenes y ambiciosos con grandes sueños. Isabella, entonces una brillante estudiante de ingeniería informática, quedó fascinada por la creatividad y el espíritu artístico de Daniel, un prometedor estudiante de arquitectura paisajista. Él era el polo opuesto de su mente lógica. Espontáneo, apasionado y con una visión del mundo que transformaba lo ordinario en extraordinario. Se enamoraron perdidamente, un amor que parecía desafiar la lógica y la razón, sumiéndolos en una burbuja de optimismo y planes de futuro. Se casaron jóvenes, con la promesa de construir un futuro juntos, donde el arte de Daniel y la innovación de Isabella se complementarían. Sin embargo, la vida profesional de Isabella despegó a un ritmo vertiginoso, con su startup creciendo exponencialmente, exigiéndole cada vez más tiempo y energía. Daniel, por otro lado, luchaba por encontrar su lugar en el competitivo mundo de la arquitectura, sintiéndose eclipsado por el éxito abrumador de su esposa. El inevitable divorcio llegó después de 5 años de matrimonio, cuando la distancia emocional entre ellos se convirtió en un abismo insuperable, alimentado por frustraciones y resentimientos mutuos. La relación, que comenzó con tanta pasión, se desmoronó bajo el peso de expectativas incumplidas y heridas no expresadas. Isabella, inmersa en la construcción de su imperio, fue acusada por Daniel de priorizar el trabajo por encima de todo, incluso a él y a lo que habían prometido construir juntos. «Estás casada con tu carrera, no conmigo», gritaba en una de sus innumerables discusiones. Daniel, a su vez, se sentía disminuido, asfixiado por la sombra del éxito de Isabella. Ella lo veía como inmaduro, incapaz de comprender las presiones y los sacrificios necesarios para lograr lo que ella deseaba. «¿No entiendes que estoy construyendo algo para ambos, para nuestro futuro?», replicaba ella, con palabras llenas de frustración que rozaba la desesperación. El punto de quiebre llegó cuando Daniel, en un acto de desesperación y celos, utilizó el dinero que Isabella había reservado para una nueva ronda de inversión en su empresa para financiar un ambicioso proyecto artístico que fracasó. Para Isabella fue la gota que colmó el vaso, no solo un golpe financiero, sino una traición a la confianza. Para Daniel fue un grito de auxilio, un intento de demostrar su valía. El divorcio fue polémico, marcado por acusaciones y un profundo resentimiento, sellando un final amargo y lleno de cabos sueltos. Se distanciaron por completo, cada uno por su lado, sin mirar atrás, sin tener la oportunidad de sanar las heridas abiertas, ni de disculparse por sus palabras y acciones desconsideradas. Ahora, al ver a Daniel allí, en su propia boda, no como invitado, sino como empleado, y con hijos cuya existencia Isabella desconocía, el pasado colisionó violentamente con el presente. Verlo, en un rol tan subordinado comparado con su propia posición como prometida millonaria, era un cruel reflejo de las dinámicas de poder y las frustraciones que habían corroído su matrimonio. Las acusaciones de Daniel sobre priorizar su carrera resonaban en su mente, y la presencia de los gemelos, evidencia de una vida que él había construido sin ella, fue un puñetazo en el estómago. Esto conectó directamente con los sentimientos heridos de Isabella por la falta de responsabilidad de Daniel. Verlo ahora con responsabilidades parentales tan visibles era una dolorosa ironía. La escena no era solo un reencuentro, era la materialización de las cicatrices sin sanar, las preguntas sin resolver y los sí y que había intentado ignorar durante casi una década. El dolor de la separación, la sensación de traición y la frustración del malentendido resurgieron.
mezclándose con la sorpresa y la confusión del momento presente. Esta no era solo la fiesta de su boda. Era el escenario donde su pasado más doloroso había invadido, sin previo aviso, la celebración de su futuro. Mientras la mente de Isabella luchaba por procesar la presencia de Daniel, sus ojos se sentían implacablemente atraídos por las dos pequeñas figuras a su lado, mellizos, un niño y una niña. Parecían tener unos 6 o 7 años. Eran casi idénticos, con el mismo cabello castaño claro de Daniel cayendo sobre frentes anchas y los mismos curiosos ojos color avellana que Isabella conocía también. El niño, vibrante de energía, parecía estar dando a su padre instrucciones importantes sobre dónde colocar una maceta de orquídeas, mientras que la niña, más reservada, observaba con cautivadora seriedad, sosteniendo delicadamente un puñado de hojas verdes. Vestidos con overoles de mezclilla limpios pero visiblemente desgastados y zapatillas deportivas coloridas. No se parecían a los niños de familias adineradas que Isabella estaba acostumbrada a ver en eventos sociales. Había una sencillez en ellos, una naturalidad que contrastaba marcadamente con el lujoso entorno. La interacción entre padre e hijos era obvia y afectuosa. Daniel se arrodilló para escuchar lo que decía el niño, sonriendo y asintiendo con aprobación. Estaba claro que él era el cuidador principal, un padre presente, un papel que Isabella nunca imaginó que asumiría con tanta dedicación. Al principio, Isabella intentó convencerse de que era una coincidencia, de que no podían ser los hijos de Daniel, quizás sobrinos, hijos de algún pariente lejano. Pero el parecido era innegable, martilleando su mente como un tambor insistente. La confirmación llegó de forma sutil pero devastadora. Mientras Daniel se alejaba para recoger más flores, la niña, con su inocencia, señaló un arreglo recién hecho y le dijo en voz alta a su hermano: «Mira, papá hizo esta flor enorme para alegrar a la novia». La palabra papá, dicha con tanta naturalidad, la hirió como un puñal. Entonces, uno de los camareros, aparentemente familiarizado con el equipo de decoración, pasó junto a Daniel y lo saludó con indiferencia. «Los pequeños están ayudando mucho hoy, Daniel. Me alegra tenerlos cerca». Fue la confirmación que Isabella había temido. Estos eran, en efecto, los hijos de Daniel, hijos que nunca supo que existían, hijos nacidos de otra mujer, de otra vida que él construyó tras su separación. La revelación la golpeó con la fuerza de un tsunami. No fue solo la sorpresa de la presencia de Daniel, ni el recuerdo de su turbulento pasado, fue la existencia de estas dos vidas ligadas a él lo que la sorprendió. La imagen de Daniel como padre, una figura que jamás había concebido en sus años juntos, fue una bofetada, un cruel recordatorio de todo lo que no eran y de todo lo que ella, tal vez, nunca había conocido. El impacto de esta revelación fue devastador para Isabella. Emocionalmente, sintió una compleja mezcla de conmoción, dolor y una extraña punzada de algo cercano a la envidia. Durante años, Isabella se había protegido, convencida de que su carrera le bastaba, de que el amor era un lujo que había pagado demasiado caro en el pasado. La idea de tener hijos con Daniel nunca se materializó en sus planes. Su relación era tan inestable que formar una familia parecía una fantasía lejana. Ahora, verlo con estos dos pequeños y vibrantes seres, que compartían rasgos tan característicos de él, sacudió sus convicciones. De repente se sintió fuera de lugar, como si todo un capítulo de su vida hubiera transcurrido en una realidad paralela, donde Daniel había formado una familia mientras ella se dedicaba exclusivamente a su trabajo. El viejo dolor de su irresponsabilidad ahora chocaba con la evidencia de su aparente dedicación como padre. Surgió una pregunta persistente: ¿qué había perdido? ¿Qué había sacrificado? Ver a los niños despertó en ella una maternidad latente, un anhelo latente que nunca se había permitido explorar. Ahora enfrentada a la palpable realidad de que Daniel había experimentado esto con otra persona, la alegría de su propio matrimonio se desvaneció, reemplazada por un vacío inesperado y una agitación emocional que la dejó aturdida.
A la mente de Isabella daba vueltas en un mar de pensamientos, intentando descifrar el enigma que Daniel representaba allí en su fiesta de bodas. ¿Por qué él? ¿Por qué aceptaría un trabajo tan humillante, decorar la boda de su millonaria ex esposa? La primera y más obvia hipótesis que se le ocurrió fue: codicia. Quizás estaba desesperado por dinero, y la tarifa para un evento tan grandioso, incluso para un ex, era irresistible. O quizás era venganza, una forma de tormento psicológico para desestabilizarla en el día más importante de su nueva vida. La humillación de verlo en tal posición y la sorpresa de los gemelos. Sin duda habían logrado su propósito, sí. La intención era causar dolor. Pero existía una tercera posibilidad, más inquietante, una conexión que aún sentía, un intento de reaparecer en su vida. De alguna manera, la idea de que pudiera estar allí por una sensación persistente, o, peor aún, por el deseo de reconectar, incluso de una manera tan extraña, era a la vez perturbadora y fascinante. La tensión entre el pasado y el presente parecía ahora tener una manifestación física en la habitación, con Daniel en el centro, mientras Isabella repasaba mentalmente los últimos días. Pequeños incidentes que antes parecían triviales empezaron a cobrar un nuevo y siniestro significado. La empresa de eventos que habían contratado, Flora y Arte, era relativamente nueva en el mercado, pero había sido ampliamente recomendada por un proveedor común que Isabella apenas conocía. La muestra de decoración que le enviaron parecía un poco nostálgica, con arreglos que evocaban sutilmente el estilo rústico chic que tanto le gustaba a Daniel en la universidad, y que él mismo había sugerido para su propia boda años atrás. Isabella descartó la similitud considerándola una simple tendencia de diseño. Además, hubo un ligero retraso en la entrega de flores la mañana de la boda, lo que obligó a la organizadora a contratar personal adicional a última hora. Podría haber sido una coincidencia, pero ahora parecía una estratagema para asegurar que Daniel estuviera presente y visible en el momento crucial. Y luego estaba la inesperada invitación de Daniel meses antes a un almuerzo informal, que Isabella rechazó de inmediato. En aquel momento lo atribuyó a una falta de sentido común por parte de él. Ahora lo veía como un intento de sondear, de reingresar a su órbita antes de su gran movimiento. La revelación de sus verdaderos objetivos para Isabella comenzó a cristalizarse en la mirada de Daniel. No era la mirada de alguien que buscaba venganza explícita ni dinero fácil. Había tristeza, resignación y al mismo tiempo una rebeldía contenida. La forma en que interactuaba con sus hijos, su cariño y paciencia, contrastaban con la imagen de irresponsabilidad que ella había albergado de él. Isabella comprendió que el verdadero propósito de Daniel allí no era solo escandalizar, sino quizás revelación. Quería que ella lo viera, que la viera no solo como su exmarido destrozado, sino como un padre. Alguien que de alguna manera había encontrado un propósito y construido una vida fuera de su sombra. La presencia de sus hijos era prueba irrefutable de su nueva realidad, y decorar para su fiesta era una forma de confrontarla con esta nueva imagen, con todo lo que había cambiado desde su separación. Era un grito silencioso: mírame, Isabella. Mira en qué me he convertido. Mira lo que dejaste atrás y lo que he construido. Era una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Un último acto desesperado por ser visto y reconocido, no por lo que no logró ser para ella, sino por lo que ahora era para sus hijos. Antes de que la figura de Daniel y los gemelos apareciera ante la vista de Isabella, el salón de baile de Villa Bellagio era un hervidero de alegría y expectación. Los invitados, la flor y nata de la sociedad internacional, diplomáticos, empresarios, artistas y filántropos, brindaban con champán, sus voces se mezclaban en un suave murmullo de animada conversación. La orquesta, discreta, interpretaba piezas clásicas, realzando el ambiente festivo. Mujeres con vestidos de alta costura y hombres con smokings impecables se paseaban elegantemente, intercambiando risas y saludos. La decoración floral era deslumbrante y la suave iluminación creaba un ambiente de cuento de hadas, perfecto para la boda de la multimillonaria Isabella Montecristo.
un evento que prometía ser el evento social del año. Se respiraba una atmósfera de ligereza, una sensación de que todo estaba perfectamente coordinado para un día memorable que culminaría con la unión de dos figuras tan prominentes. La expectación por la entrada de la novia, que ya se veía algo retrasada, no hizo más que aumentar la emoción, con muchos invitados tomándose fotos y publicándolas en redes sociales, deseosos de compartir cada momento de aquel espectáculo de lujo y amor. Sin embargo, la atmósfera eufórica comenzó a disiparse en el momento en que la parálisis de Isabella en el umbral del salón captó la atención de todos. Las sonrisas en los rostros de los invitados flaquearon, y el alegre murmullo dio paso a un silencio que se fue haciendo cada vez más profundo, mientras las miradas curiosas seguían la de Isabella. La conmoción fue casi tangible al aclararse la identidad de Daniel y asimilarse la presencia de los gemelos que se parecían inconfundiblemente a él. Una oleada de susurros recorrió la sala como un rayo. ¿No puede ser él, el exmarido? ¿Y con niños? ¡Dios mío! ¿Quiénes son esos pequeños? Las copas de champán tintinearon en el aire y las conversaciones cesaron bruscamente. La conmoción inicial se convirtió rápidamente en una mezcla de chisme voraz y curiosidad morboso. Los celulares, antes usados para selfies y fotos de la decoración, ahora se alzaban discretamente para capturar la escena. Mientras los invitados intercambiaban miradas y susurraban frenéticamente. Muchos recordaron el escandaloso divorcio de Isabella y Daniel años atrás, y su aparición con hijos desconocidos. En la recepción de su boda fue un verdadero deleite para los medios y las redes sociales que ya estaban entusiasmados con el evento. La aparición de Daniel y los gemelos paralizó el ritmo de la fiesta. La música, que previamente había llenado la sala, pareció disminuir de volumen hasta casi quedar en silencio, como si la propia orquesta se hubiera sorprendido. El impecable programa, planeado al minuto, se descontroló. La entrada de la novia, el momento culminante de la ceremonia antes de la recepción, se suspendió, creando un incómodo vacío temporal. La vibrante energía de la celebración se desvaneció, reemplazada por un clima denso y opresivo. Nadie se atrevió a romper el pesado silencio que había reinado, temiendo perderse ningún detalle de este drama inesperado. Los camareros, antes ágiles, se detuvieron a medio paso con sus bandejas, con una mezcla de confusión y aprensión en sus rostros. La alegría dio paso a una tensión palpable, casi eléctrica, que recorrió la sala. Mientras todos esperaban, sin aliento, el siguiente paso de Isabella o Daniel. La celebración del amor se había transformado, en cuestión de segundos, en el escenario de una confrontación silenciosa pero intensamente dramática entre el pasado y el presente. Decisión difícil: la parálisis de Isabella en el umbral del salón de baile ante la espantosa visión de Daniel y sus hijos. La sumió en un abismo de incertidumbre. El impacto inicial, la sorpresa de una paternidad inesperada y la reactivación de viejas heridas culminaron en una única y abrumadora pregunta: ¿qué hacer ahora? La fiesta, antaño símbolo de su nueva vida y felicidad, se había convertido en el escenario de un inesperado drama personal. Las opciones parecían dividirse en dos direcciones igualmente aterradoras. Detener la fiesta inmediatamente, tal vez exigiendo que se retiren a Daniel y a los niños. O deja que la situación suceda como si nada extraordinario ocurriera. El tiempo pareció congelarse, cada segundo una eternidad bajo el peso de las miradas curiosas de los invitados. La orquesta, que antes llenaba el aire de melodía, ahora tocaba en un silencio casi ensordecedor. Solo para los oídos de Isabella. La decisión, monumental en su simplicidad, recayó enteramente en ella, la protagonista involuntaria de un espectáculo que nunca deseó. Dentro de Isabella se libraba una feroz batalla. Su orgullo le gritaba que actuara, que protegiera su dignidad, y la impecable imagen pública que con tanto esfuerzo había construido. La idea de que su exmarido estuviera allí de forma tan pública y vergonzosa, adornando su propia boda.
Era un ultraje que exigía una respuesta firme. La humillación era profunda y el impulso de terminar el programa y despedir a Daniel era casi instintivo. Sin embargo, una extraña sensación de empatía, un sentimiento de tristeza comenzó a llenarle el pecho, sobre todo al ver a los gemelos ajenos a la tormenta emocional que habían desatado. Eran inocentes. Y la idea de causarles un trauma, de expulsarlos públicamente a ellos o a su padre, le hacía un nudo en la garganta. Además, estaba la exhibición, cualquier movimiento repentino de su parte, un escándalo. Una discusión abierta, sería grabado en cientos de celulares, viralizándose en segundos y convirtiendo su matrimonio en un circo mediático. La prensa disfrutaría de cada detalle de la caída de Isabella Montecristo. Sopesó el costo de cada acción, proteger su orgullo a costa de un escándalo público o tragarse su dolor por el bien común. Isabella se quedó sin aliento por un instante, y luego un suspiro apenas perceptible escapó de sus labios. Su mirada pasó de Daniel y los niños a Robert, su prometido, quien se acercaba con el rostro entre preocupado y confundido. En ese instante supo qué hacer. La decisión final, aunque dolorosa, fue sorprendentemente clara. Ella no detendría la fiesta, no habría escenas, ni arrebatos públicos, ni humillación para los niños. Su principal motivación era proteger la imagen y la dignidad del evento y, fundamentalmente, de Roberto. No merecía que un drama del pasado le arruinara el día. Además, en el fondo, Isabella no quería darle a Daniel la satisfacción de verla completamente conmocionada. Decidió continuar la ceremonia con la mayor naturalidad posible, ignorando la presencia de Daniel y los gemelos como si fueran un detalle más de la decoración. La resiliencia que la había impulsado a construir su imperio resurgió. Fue un sacrificio, sí, un golpe a su orgullo, pero no permitiría que el pasado saboteara su futuro. La fiesta continuaría y ella demostraría control y fuerza, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Mientras Isabella se esforzaba por mantener la compostura e ignorar la agitación que la embargaba, sus ojos, a pesar suyo, seguían desviándose hacia Daniel. Lo observó, aunque solo fuera brevemente, y lo que vio la sorprendió. Lejos del hombre irresponsable e impulsivo que había conocido, Daniel mostraba postura paterna innegable. Se inclinó para escuchar lo que la niña le susurraba al oído, y sus ojos se suavizaron en una sonrisa amorosa. Con el niño, fue más firme, pero aún paciente, guiándolo sobre cómo manejar una ramita delicada sin romperla. No había rastro del Daniel que rehuía sus responsabilidades, que priorizaba sus proyectos artísticos sobre los compromisos. Este era un hombre visiblemente dedicado a sus hijos. Pasó la mano por el cabello del niño, ajustó el cuello de la blusa de la niña y con cada interacción, Isabella percibió un amor y una dedicación genuinos de los que nunca imaginó que fuera capaz. Era un Daniel diferente, maduro, y la escena, aunque dolorosa, fue innegablemente conmovedora. La visión de esa paternidad devota desató una compleja tormenta emocional en Isabella. Odió y el dolor que albergaba por Daniel, arraigado en decepciones pasadas, comenzó a chocar con una ola inesperada de compasión. La imagen de los gemelos, inocentes y dependientes, y la forma en que Daniel los trataba, desarmó sus defensas. Recordó sus propias aspiraciones, como ella también había soñado con construir algo significativo, y reconoció, incluso a regañadientes, que él había formado una familia. La comprensión de que la vida había obligado a Daniel a madurar, a asumir responsabilidades que antes parecía incapaz de asumir, le provocó una punzada de tristeza. No fue la desesperación económica ni la venganza lo que le impidió alejarlo, sino la repentina comprensión de que, de alguna manera, había encontrado su propósito. La ira en su pecho comenzó a mezclarse con una profunda melancolía, una empatía por el camino que él había recorrido y que, de alguna manera, la conectó con él de una manera nueva e inesperada. En ese momento, un leve indicio de redención, una
sensación de alivio flotaba en el aire, una sugerencia de que, a pesar de todo el turbulento pasado, había algo más que dolor. Isabella no se movió, pero su expresión se suavizó imperceptiblemente. No explotó, no exigió que la sacaran, y eso, en sí mismo, era una señal. El público, observando con la respiración contenida, notó el cambio. El tenso silencio fue roto por un murmullo apenas perceptible de alivio y sorpresa. Algunos invitados, los más cercanos a Isabella, notaron la disminución de la rigidez en su rostro, la forma en que sus ojos, antes llenos de furia, ahora reflejaban una distante melancolía. No había ningún signo evidente de reconciliación, por supuesto, pero la simple ausencia de una confrontación explosiva, sumada a la vulnerabilidad que Isabella ahora se permitía mostrar, creó una emoción inesperada. No era la alegría forzada de un matrimonio perfecto, sino una complejidad humana que resonó con mayor intensidad. La gente, antes chismosa, ahora sentía una extraña mezcla de tristeza y esperanza, presenciando no solo un drama, sino un atisbo de posible sanación en medio del caos. Conflicto con la nueva pareja Robert Faulkner, el prometido de Isabella. Era la personificación de la estabilidad y el refinamiento. Diplomático británico de carrera, de unos 40 y pocos años, irradiaba una aura de calma e inteligencia. Su cabello canoso y su sonrisa contenida transmitían una confianza serena pero inquebrantable. Robert y Isabella se conocieron en un foro económico global, donde la perspicacia empresarial de Isabella y la habilidad de Robert para las negociaciones internacionales se complementaron extraordinariamente bien. Su relación se basaba en el respeto mutuo, la admiración intelectual y una profunda compatibilidad de valores. Él era el refugio que Isabella buscaba tras la tormenta de su primer matrimonio, antes del evento. Su relación era de sereno optimismo. Habían planeado juntos cada detalle de la boda, y Robert demostró una devoción incondicional a Isabella. Apoyándola en todos sus esfuerzos y celebrando sus logros, veía el matrimonio como el comienzo de una nueva etapa de paz y felicidad para ambos, un futuro libre de las sombras del pasado. La entrada de Isabella en el salón, seguida de su repentina parálisis y el silencio que se apoderó de los invitados, alertó a Robert de que algo andaba terriblemente mal. Se acercó con expresión preocupada y siguió la mirada de Isabella. Al principio, la imagen de Daniel y los gemelos lo confundió. Sabía que Daniel era el exmarido de Isabella, pero la presencia de los niños fue una completa sorpresa. La situación era, como mínimo, profundamente perturbadora. Incómodo. Robert, conocido por su diplomacia y control, sintió una punzada de inquietud. No era solo la presencia de su ex, sino la intimidad de la escena, Daniel con sus hijos, trabajando, tan cerca del altar donde él y Isabella sellarían su unión. Fue una invasión inesperada e inoportuna de un pasado que creía haber superado por completo. Sintió el peso de las miradas de los invitados sobre ellos, los chismes silenciosos que se extendían y la conciencia de que ese momento, que debería haber sido de pura celebración, se había visto empañado por el drama de alguien más. La reacción de Robert, sin embargo, sorprendió a la propia Isabella. Lejos de ser un arrebato de celos o una reacción impulsiva, demostró una calma neutral, prueba de su carácter y su experiencia en el manejo de situaciones inesperadas bajo presión. No habló, pero su actitud fue firme de apoyo a Isabella. Se acercó, le tomó la mano con ternura y la apretó para consolarla, un gesto silencioso que decía: «Estoy aquí contigo, pase lo que pase». No había ira en sus ojos, solo una profunda preocupación por el bienestar de Isabella y la determinación de protegerla. La miró con una pregunta silenciosa y Isabella, con un asentimiento casi imperceptible, comunicó su decisión de proceder. Robert, entendiendo el mensaje, mantuvo la calma, ofreciendo una discreta sonrisa a los invitados, como si no ocurriera nada fuera de lo normal. Su reacción fue la de un compañero sólido y maduro, que priorizaba la estabilidad y la dignidad de su prometida por encima de cualquier drama personal. Se convirtió en el pilar de fortaleza que Isabella necesitaba en ese momento, demostrando, una vez más, que su elección había sido la
correcta para su futuro. Clímax emocional mientras la ceremonia, gracias a un milagro de la resiliencia de Isabella y Robert, parecía retomar su curso. Un pequeño incidente volvió a poner el drama en primer plano. Los gemelos, tras terminar de ayudar a Daniel a ajustar los últimos arreglos florales cerca de la entrada del salón, se acercaron con curiosidad al centro de recepción donde ya estaban sentados los primeros invitados. Caminaban con la inocencia propia de la infancia, atraídos por el brillo de los cristales y el bullicio de la gente. Daniel, al notar el movimiento de sus hijos, se apresuró a alcanzarlos. Y fue en ese momento que la proximidad física se hizo inevitable. Se agachó cerca del lugar donde estaban Isabella y Robert a pocos metros de distancia, para hablar con los niños. Sus rostros estaban tan cerca que Isabella podía oír la suave voz de Daniel y la risa cristalina de los niños. La escena era íntima, familiar, y la presencia de ese núcleo familiar, tan visible, tan palpable, hizo que el corazón de Isabella se encogiera profundamente. Ver esa escena tan de cerca, la voz de Daniel y la risa de sus hijos, fue la gota que colmó el vaso para Isabella. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener la compostura, explosión de emociones la golpeó con una fuerza abrumadora. Una lágrima solitaria resbaló por su rostro, traicionando la fachada de serenidad que se había esforzado por mantener. Fue un llanto silencioso, casi imperceptible, pero cargaba con el peso de años de dolor y arrepentimiento. Palabras no dichas, había una sensación de incertidumbre entre ella y Daniel, acusaciones, perdón, preguntas sin respuesta. ¿Por qué nunca le había hablado de los niños? ¿Por qué sus caminos se habían bifurcado tan drásticamente? Su mente estaba invadida por una flashback mental, recuerdos vívidos de momentos con Daniel, su primer encuentro en Stanford, sus risas compartidas, sus ingenuos planes para un futuro juntos, el dolor punzante de la separación y, ahora, la imagen de él como padre, algo en lo que nunca llegaron a ser. Fue un duelo complejo, la pérdida de lo que pudo haber sido, la sorpresa de lo que él se había convertido sin ella y la inevitabilidad de un pasado que se negaba a ser enterrado. El pequeño pero significativo lapsus emocional de Isabella no pasó desapercibido. Los invitados, ya en un estado de nerviosismo expectante, notaron la lágrima y el sutil cambio en la expresión de la novia. Un silencio aún más profundo y denso que el anterior descendió sobre la habitación. Ya no era un silencio de conmoción, sino de una tensión palpable, casi sofocante. Todas las miradas, antes curiosas, ahora estaban fijas en Isabella, esperando una reacción, una palabra, un movimiento. El aire parecía más pesado, cargado con la intensidad de emociones no expresadas. Daniel, al notar el silencio y las miradas dirigidas a Isabella, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. Ese fue el momento más tenso de la fiesta. Un momento en el que el tiempo se detuvo y el drama personal de Isabella y Daniel se convirtió en el foco central de toda la celebración, superando el lujo, la música y las expectativas de un día perfecto. Resultado y lección. A pesar de la tensión que se respiraba, la ceremonia nupcial de Isabella, Montecristo y Robert Faulkner se llevó a cabo, un triunfo de la determinación sobre un caos inesperado. Isabella, con una fuerza interior que sorprendió a todos, incluso a ella misma, intercambió votos con Robert. Su voz, aunque un poco temblorosa al principio, recuperó la firmeza al sentir la emoción del compromiso con su nueva pareja. Robert, a su lado, se mantuvo como un pilar de calma, su apoyo silencioso pero visible. La recepción continuó, aunque con una atmósfera palpablemente diferente. La música regresó, las copas chocaron y los invitados, tras la conmoción inicial, reanudaron sus conversaciones, ahora impregnadas de susurros y miradas furtivas hacia Daniel y los gemelos, quienes se habían retirado discretamente a una zona menos visible del salón. La fiesta no fue el espectáculo de alegría despreocupada que Isabella había planeado, pero se convirtió en un evento de proporciones épicas. Una historia de resiliencia. Se cortó el pastel, se dieron los discursos,
Y, al final de la noche, los novios se despidieron de los invitados, dejando tras de sí un rastro de sorpresa y especulaciones. Las consecuencias inmediatas del evento no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron con la historia de la boda de la millonaria y su exmarido, decorador. Con hijos secretos, Isabella y Robert se convirtieron en el centro de una tormenta mediática. Hubo una oleada de haters que acusaron a Isabella de insensibilidad o de orquestar la escena para llamar la atención, cuestionando su imagen de mujer fuerte y centrada. Por otro lado, muchos se solidarizaron con ella, elogiando su comportamiento digno y la forma en que manejó una situación tan delicada. La etiqueta almohadilla Isabella Montecristo Wedding dominó las tendencias. Y los comentarios abarcaron desde la indignación hasta la admiración, desde los chismes hasta análisis profundos de las relaciones y las segundas oportunidades. Videos cortos del tenso momento se viralizaron y la imagen de Daniel con los gemelos, aunque borrosa, despertó la curiosidad por su historia. El evento se convirtió, sin quererlo, en un fenómeno cultural, un caso de estudios sobre el encuentro impredecible entre el pasado y el presente y las complejas capas de las relaciones humanas. La historia de Isabella y Daniel, con su final inesperado en el altar, ofreció una moraleja de la historia complejo y profundamente humano. Fue una lección de resiliencia, no solo el dolor de una relación rota, sino la capacidad de Isabella para mantener su dignidad y seguir adelante incluso ante las mayores conmociones. Pero también destacó la importancia de la verdad, de la inevitabilidad de que el pasado, por mucho que uno intente enterrarlo, pueda resurgir, exigiendo ser confrontado. El evento se convirtió en un tema universal sobre las segundas oportunidades, la paternidad inesperada y la maduración que la vida nos impone a cada uno. Para Isabella, aunque doloroso, fue un ritual de curación forzada. La presencia de Daniel y los gemelos, por perturbadora que fuera, la obligó a reflexionar sobre viejas heridas, a reconocer la evolución de Daniel y quizás la suya propia, y a aceptar que la vida, con sus altibajos, rara vez sigue un guión perfecto. Al final, la boda no solo fue la unión de Isabella y Robert, sino también un escenario donde la vida real, con sus imperfecciones y sorpresas, ofreció su grandioso e inolvidable espectáculo.